Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Saben que el hombre de Dios decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En aquel tiempo, cuando se escribió ese salmo, obviamente hacía una referencia al templo de Jerusalén. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, que andaba allí por los pagos de Judea, en el sur, de pronto él dijo, tengo que ir a Galilea, porque gran parte del ministerio lo desarrolló en el norte, en la tierra de Galilea. De ahí que viene el famoso el hombre de Galilea. ¿A cuánto le gusta ese coro? El hombre de Galilea está pasando, amén, y deja lo que te toque. ¿Cuántos quieren ser tocados por el hombre de Galilea? Qué bueno saber, hermano, como leyó nuestro hermano Sebastián, que tenemos un Dios que calma las tormentas, un Dios que calma las tempestades, un Dios que hace milagros, un Dios que envía su palabra y empieza a descender la paz. Empieza a descender lo que estaba revolucionado, de pronto se empieza a calmar. Y estaba en Judea el Señor cuando comienza, se va a Galilea. Pero claro, en el medio hay algo, que es Samaria. Entonces él dice, vamos para Galilea, pero necesito pasar por Samaria. ¿Qué había en Samaria? Una persona necesitada. ¿Cuántos son necesitados de Dios? Y dice que Jesús pasó por Samaria y llegó allí al pozo. Y todos conocemos la historia. Y entonces esta mujer samaritana empieza a hablar con el Señor y le dice, pero ¿cómo es el tema? ¿Dónde vamos a adorar? ¿Aquí en el monte en Israel? ¿O tenemos que ir allí al sur, a Jerusalén? Y el Señor le dijo, tranquila, porque viene un tiempo donde no se va a adorar ni aquí ni allá, se va a adorar en todos lados. Porque a Dios se le va a empezar a adorar en espíritu y en verdad. Y cuando Jesús estaba hablando esa palabra, estaba pensando en tu vida y en mi vida. Hombres y mujeres que adoran a Dios, cualquiera sea la situación, cualquiera sea las circunstancias. Una vez más, por si nos olvidamos, mandamos saludos al pastor, a toda la gente linda de Líbaros. Hoy hay algunos habitantes menos en Líbaros porque nos están acompañando. Dios bendiga la vida del hermano Ruli, que está aquí con... Tendríamos que poner una cámara para hacer un paneo cada tanto, ¿no? Que hay gente del otro lado, hay hermanos del otro lado de la cámara. Bueno, Dios bendiga la vida de Ruli, de Gladys. Y bueno, mandamos los saludos para todos aquellos que nos están viendo. Y bueno, en esta semana hubo un hecho que conmocionó un poco la sociedad, que ha estado en todas las noticias. ¿Quién quizás no ha leído acerca de lo que pasó con el submarino? El submarino, el Titán. A nosotros como argentinos, en cierta manera, nos ha tocado porque nos ha hecho un poco volver a revivir lo de nuestro submarino, que se perdió con 40 y pico de tripulantes. 44 tripulantes, ¿no? Y uno a veces medio que se pone sensible con esas cosas. Y más pensando en las familias. Y bueno, esto fue noticia en todo el planeta, donde toda la gente empezó a hablar, empezaron a opinar. ¿Saben que hasta un argentino había? Yo estuve viendo la noticia, los argentinos estamos en todos lados. Usted se puede ir al fin del mundo, levanta una piedra. ¿Qué haces, che? ¿Cómo estás? Hay un argentino. Bueno, y había un argentino también ahí en la empresa. Perdón que estoy un poquito con el tema de la tos todavía. Pero después hablaron los que saben. Hablaron desde la ciencia, hablaron desde la tecnología, hablaron desde los que estudian. La gente que está con el tema de la Oceanía y estudia
todos estos fenómenos, la gente que es especialista de la Armada, la gente especialista en buceo, ellos empezaron a hablar. Y decían qué tragedia la de estas 5 personas, ¿no?, que iban en ese submarino, el Titán, de haber iniciado una aventura, una travesía. ¿Cuántos saben que la vida también es una aventura? Nuestra vida es una travesía. Estamos viajando y a medida que vamos caminando, vamos pasando por los distintos estadios de la vida, donde hay momentos de gozo, momentos de tristeza, momentos de bronca, momentos de paz. Bueno, la vida del hombre es un viaje. Estamos haciendo un éxodo, ¿qué es un éxodo? Una salida, ¿se acuerdan los que vieron Pentateuco? Estamos saliendo, estamos yendo. ¿Para dónde vamos? Para la Nueva Jerusalén. Y en este viaje, en esta aventura que salió muchísimo, yo cuando escuchaba $250 000 de dólares, para nosotros es una plata inimaginable. Pero bueno, cuando empezaron a hablar, yo me quedé con las palabras que dijo Cameron, que es un hombre de mar, un hombre de películas, un hombre estudioso, y hablando de estas 2 tragedias que unían al Titanic y al Titán. ¿Cuántos vieron alguna nota acerca de eso? Porque en esta semana estuvo en todos los canales, porque el tema es que decía que los tenemos que encontrar por un tema de que se iba acabando el oxígeno, ¿no? Que quedaban tantas horas, y bueno, hasta que al final tuvo el desenlace que creo que la mayoría estábamos sospechando que iba a tener. Pero Cameron dijo unas palabras que me llamaron mucho la atención y que me llevaron a examinarme. Y es el mensaje de esta mañana. El sonido de la trompeta. ¿Cuál era el punto en común que Cameron y otros especialistas habían arribado al ver las 2 historias? Yo creo que algunos quizás lo escuchó, pero el punto en común era que tanto el capitán del Titanic en su momento y el responsable del submarino ahora coincidieron en una cosa. ¿Cuál cosa? No escucharon las advertencias. Ambos habían sido advertidos de que había un peligro, de que había un riesgo, de que no había seguridad. Por lo tanto, el capitán del Titanic, como el capitán del Titán, desoyeron las advertencias. Y cuando uno desoye las advertencias, no hay final feliz, iglesia. Cuando uno desoye las advertencias, la tragedia está a la vuelta de la esquina. Y de eso no se escapa nadie. Por eso cuando vemos las Escrituras, muchas veces nosotros queremos tomar los textos bonitos que hablan de que somos escogidos, que somos predestinados y está buenísimo, de que somos más que vencedores, de que ninguna arma forjada prevalece. Todos estos textos y otros que usted tiene, que son increíbles, pero muchas veces no miramos las advertencias. Y la Biblia está llena de advertencias. Por eso cuando leemos las Escrituras, podemos ver cómo familias fracasaron, naciones fracasaron, una generación que fracasó. Y de la misma manera, a través de las generaciones, miles y miles de hombres que han estado en congregaciones como esta han fracasado. Han fracasado. Y la pregunta es, ¿quién falló? ¿Será que Dios falló?
¿Será que Dios no los pudo guardar? ¿Será que Dios no pudo hacer nada por ellos que fracasaron? No. Dios hizo algo por ellos. Dios dejó su palabra. Y en su palabra tenemos todas las directivas para poder llevar una vida que a Dios le agrada. Una vida de victoria. Y a su nombre. Pero cuando no escuchamos las advertencias, vienen los problemas. Viene el fracaso. Viene la derrota. Por eso hay un montón de hombres y mujeres que estaban predicando, que estaban tocando instrumentos, que estaban enseñando, que estaban ocupando algún lugar en la congregación y que hoy no están. Que hoy ya no están. En el día de ayer, Nito me dice, Ángel, ¿podés preparar algo para compartir con los músicos antes del ensayo? Siempre alguien comparte algo, me tocó a mí. Y yo leí ahí en Mateo capítulo 11 un texto donde hay preguntas. Y son preguntas existenciales. ¿Por qué estamos en este lugar? Esa es una pregunta que usted tiene la respuesta solamente. ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué sos creyente? ¿Qué hace que ames esta palabra? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué ya no corres como corren los demás, no? En la locura que andan los demás, ¿por qué ya no? Y esa respuesta está en tu corazón. ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué dejé la música del mundo? ¿Por qué dejé el conjunto del mundo? ¿Por qué dejé la bebida? ¿Por qué dejé el cigarrillo? ¿Por qué dejé las malas juntas? ¿Por qué? Hay un porqué. Nadie hace nada sin un porqué, iglesia. ¿Cuántos están escuchando? Cuando todos hacemos algo con alguna intencionalidad, puede ser buena o puede ser mala, es otra historia. Pero todos hacemos algo con una intencionalidad. Nadie hace nada por nada. Y a su nombre. Por eso en esta mañana quiero hablar de un tema que es el tema del creyente, iglesia. Vamos a estar viendo algunos textos bíblicos. Vamos a estar viendo la carta de Pablo. ¿Sabe que todas las cartas que han sido escritas con una intencionalidad? Cuando Pablo escribía una carta de Pablo, generalmente el contenido tenía un contenido didáctico. Había algo que le enseñaba. Podía enseñar la omnipotencia de Dios, la omnipresencia, cualquier atributo, él lo enseñaba. Era una carta que tenía una parte que era didáctica, pero tenía otra parte que era normativa. ¿Qué significa que era normativa? Bueno, la iglesia, el creyente funciona de esta manera. Vos querés ser diácono, querés ser obrero, bueno, tenés que funcionar de esta manera, ahí están las normas. Y si vos no estás cumpliendo con esas, no das los requisitos, no podés. Por eso cuando él escribe a Timoteo le dice, te escribo para que sepas cómo te tenés que conducir en la iglesia. Porque en la iglesia no nos podemos conducir de cualquier manera. No de que Dios es bueno, el pastor es bueno, los hermanos son buenos. Tenemos que venir con un respeto, con una reverencia. Pero no solamente las cartas de Pablo son didácticas, normativas, sino que tienen otro aspecto muy importante. Que en las cartas de Pablo encontramos algo que se conoce como apología.
¿Qué es la apología? Bueno, hablando desde nuestro ámbito como iglesia, la apología es la defensa de la fe, es la defensa de las doctrinas. Entonces, muchas de las cartas fueron escritas también con un tinte de apología, con una defensa. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe a los Gálatas, ¿por qué les escribe? Porque los falsos maestros se habían introducido. Entonces, la carta de Gálatas, aparte de ser didáctica y normativa en algunas de sus áreas, es contestataria. Él está contestando a los falsos maestros. Y así cada una de las cartas está confrontando alguna situación. Quiero que me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y veamos por qué las cartas tenían este sentido. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué los apóstoles escribían estas cartas haciendo apología, haciendo defensa de la fe? Porque dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ¿por qué Pablo está escribiendo, y Pablo, y Juan, y Pedro, y los demás escritores? Porque los falsos maestros, las falsas enseñanzas, a lo largo de toda la historia de la iglesia, siempre han estado y van a estar. Cuando Pablo se está yendo de la iglesia de Éfeso, acompáñeme en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 es cuando Pablo ya se va y dice que llama a los ancianos de la iglesia y tienen una reunión de despedida donde se abrazan, donde lloran, porque Pablo les dice, yo me voy, pero no va a ser como las otras veces, de que me voy de viaje misionero y vuelvo. No, nunca más van a volver a ver mi cara. Y había un quebranto en la iglesia, porque la iglesia amaba al apóstol Pablo. Pero hay unas palabras aquí en el versículo 29, Hechos capítulo 20, versículo 29, que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. O sea que no hay nada nuevo debajo del sol, decía el predicador. Lo que ya ha sucedido en otras etapas de la iglesia se sigue repitiendo en el día de hoy. ¿Cuántos falsos pastores, falsos maestros, falsas enseñanzas que están a la orden del día? Yo quiero que de pronto, ¿no?,
vamos a caminar un cachito por la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Cuando vemos el versículo que hemos visto en el capítulo 20 de Hechos, donde Pablo se va de Éfeso, si vamos un poquito para atrás, nos encontramos con Pablo en la iglesia de Corinto, cuando él llega, evangeliza, está un año y pico ahí. Después de ahí se va para el lado de Éfeso. Y los corintios eran bastante bravos. Corinto era una ciudad muy importante en el Imperio Romano y la cual estaba en un lugar estratégico, porque para ir de un extremo hacia el otro había dos maneras solamente. O había que viajar por barco, lo cual en algunas épocas del año era muy peligroso porque había unas corrientes marítimas que hacían destrozo. O si no, tenías que ir por tierra y todos tenían que pasar por Corinto. Todos tenían que pasar. Y se hizo una ciudad importante, populosa y extremadamente inmoral. Como toda ciudad grande. Todas las ciudades grandes, la inmoralidad también está a la orden del día. Y cuando Pablo pasó por allí, dijo, qué lugar tan estratégico, qué lugar tan bueno para abrir una iglesia. Y es allí cuando se pone a predicar en aquel lugar de Corinto y se establece la iglesia. Y después Pablo viaja y después Pablo se entera. ¿Cuántos saben que los pastores se enteran de todo? Che, pero se fue al medio del campo, no importa. Pero no hay señal, no importa. Ya puso wifi, ahora nadie pensando en nadie, ¿eh? Y Pablo se enteró de los desastres. ¿Cuántos han leído alguna vez la primera carta a los Corintios? Ya tenían sus grupitos, ¿no? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de fulano. Y Pablo tiene que hablarles, ¿no? Y a veces hablarles fuerte también. Y ahí surgieron un montón de situaciones. Es ahí Pablo le tiene que explicar el tema de los dones, el tema del amor, el tema de hablar en lengua, el tema de la... Bueno, tuvo que hacer un seminario ahí en una carta, pero de punta a punta, tocando todos los temas. Esa es la primera carta. Bueno, la iglesia fue creciendo, fue aprendiendo, pero sucede algo que hace que el apóstol Pablo le hierva la sangre. ¿Cuántos saben que a los creyentes a veces le hierve la sangre? Bueno, algunos ya están en modo termo últimamente, ¿no? Siempre están con temperatura. Pero hubo algo que hizo que a Pablo le hizo hervir la sangre. Alguien le hubiera dicho, le salió el tano, el gallego de adentro, algo tengo que hacer, ¿viste? Y bueno, como no podía ir, mandó una carta. Y escribe esta segunda carta, la segunda carta a los Corintios. ¿Por qué Pablo escribe esta segunda carta? Cada vez que leemos un texto tenemos que preguntar mirar quién lo escribió, a quién se los escribió, por qué y para qué. Bueno, creo que los que están en el Instituto Bíblico ya hemos hablado de estos temas, ¿no? Porque si no, después interpretamos cualquier cosa, menos lo que el texto dice. Y Pablo le escribe esta carta porque él se entera de que habían llegado los buenos muchachos de los falsos maestros. Y esta gente, una particularidad de los falsos maestros, ¿cuál es? Es decirle a la gente lo que quiere oír. Es endulzar el oído. ¿Y para qué? Bueno, es un tipo de adulación. Y usted sabe que cuando alguien adula a alguien es porque algo le va a sacar.
Es como el gaucho o como el indio, ¿no? Cuando le empieza a dar pastito al caballo y lo empieza a dar cariño, ¿no? Chao. El caballo entró como un caballo, valga la redundancia. Y ya se subió arriba, ya es mío, listo, vamos para acá. Y aparecieron los falsos maestros. Y les empezaron a endulzar el oído. Y saben que los falsos maestros, no quiero detenerme mucho ahí, pero sí quiero decir que tienen sus cualidades. Ellos tienen una presencia que quizás aquel que anda predicando la verdad no tiene. Ellos tienen buena presencia, tienen buena retórica, hablan bien. Usted los dice, wow, se quedan impresionados. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y Pablo se entera. Y los empezaron a hacerle a la gente mercadería. Y se había perdido el temor a Dios. Y se habían perdido cuántas cosas. Y la gente ya estaba yendo para otro lado. Quiero que me acompañe en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 1. Solo leamos el encabezado. Pablo les manda esta carta y les empieza a hablar de las aflicciones. Y prosigue con el segundo encabezado en el versículo 12. Pablo les explica por qué pospuso su visita a la iglesia. En el capítulo 2, Pablo habla de que él, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, dice que Pablo perdona a aquellos que le han ofendido. Seguimos con el encabezado en el versículo 12 nuevamente, del capítulo 2, que dice, ansiedad de Pablo en Troas. Y después el otro encabezado dice, triunfantes en Cristo. Y es aquí donde quiero leer el versículo 17 del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Y Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como de parte de Dios, como delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Y esto qué significa? Significa que quien les habla en esta mañana tiene que tener, no mucho, muchísimo cuidado. Y cada persona que sube a este lugar tiene que tener muchísimo cuidado, tiene que tener temor de Dios en su vida. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de parte de Dios. Pero no solo eso, estamos hablando delante de Dios. Y en esta mañana yo quiero decirle que el autor, que el dueño de esta palabra, está aquí en este lugar. Y que Dios nos ayude, que cada vez que hablemos esta palabra, el Señor puede decir amén. No que la iglesia diga amén, que el Señor pueda decir amén. No vaya a ser cosa que estamos diciendo, que el Señor nos escuche y diga, pero yo no quise decir eso. Yo no quise enseñar eso. Estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios y tenemos que hacerlo con mucho temor. Cuando se inaugura el templo de Jerusalén y baja la gloria de Dios y Dios habla con Salomón y le dice, pedime lo que quieras. ¿Alguien lo leyó?
¿Alguien se lee la Biblia? Pedime lo que quiera. Y bueno, ¿qué podía pedir, no? Podía pedir riqueza, podía pedir la vida de todos los enemigos, de todos los imperios. Pero no. Salomón hizo una petición muy sabia. Él dijo, Señor, dame sabiduría para hablar a tu pueblo, porque no le voy a hablar a cualquier gente, no le voy a hablar a cualquier nación, le voy a hablar a tu pueblo, le voy a hablar a tus hijos. Enséñame cómo caminar con sabiduría, hacer las cosas con sabiduría. Y Dios se agradó. Y eso tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Saber que estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y Pablo arranca recalcando esto, porque él tiene para decir un par de cosas fuertes. En estas últimas décadas se ha instalado esa frase de los falsos apóstoles. Pero esa frase no es nueva. Esa frase salió de la segunda carta de Pablo a los Corintios, de esta carta. Ya en el siglo I había falsos apóstoles. No es un invento de estos muchachos que están ahora. Estos son fotocopias baratas. Porque ya Pablo está diciendo al final de la carta, porque hay muchos que se disfrazan como apóstoles. Ahí ya estaba el problema. Pero Pablo estaba aclarando, miren que voy a decirle algunas cosas, pero yo estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios. Por eso que el Señor nos ayude, hermano, amén. Nos ayude a ¿qué? A escuchar las advertencias de parte de Dios. Como dice por allí el título del mensaje, el sonido de la trompeta. ¿Alguien puede leer Joel capítulo 2, versículo 1? Sí, por favor. ¿Alguien puede leer Isaías capítulo 18, versículo 3? Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Jeremías capítulo 6, versículo 17. A ver si alguien me acompaña. ¿Lo puede leer? Seis 17. Oseas capítulo 5, versículo 8. ¿Alguien lo tiene? Está en la Biblia, ¿eh? Tocar trompeta. ¿Qué significaba tocar trompeta? La única manera de que Dios pudiese comunicarse con el pueblo y advertirle de los peligros, no había WhatsApp, no había Facebook, no había no. Era tocar las trompetas, y cuando las trompetas sonaban, la gente venía a escuchar el mensaje de Dios. Y allí Dios empezaba a advertir de los peligros, de los problemas. Pero como hemos podido ver, lo que Dios hablaba entraba por un oído y salía por el otro. Y que Dios nos ayude en este tiempo a escuchar las advertencias que Dios tiene para nuestra vida de manera personal.
Cuando estos falsos maestros llegaron allí a Corinto, lo primero que hicieron fue endulzar el oído. ¿Cómo endulzamos el oído? Y cuando empezamos a alabar. ¿Cómo está, genio? ¿La operación? ¿Bien? No, es un grosso, ¿eh? ¿Sabe que es tan grosso el hermano Ariel que vino a predicar ahí con los puntos y todo? No, sabían, ¿no? No, es un capo. Bueno, así se empiezan. Empiezan a tirar flores, a tirar. Se encuentran con algún hermano. Che, ¿en qué estás sirviendo? No, yo me estoy congregando ahí, participo, pues, voy al seminario, a la oración. Dice, pero ¿no estás en ningún ministerio? Vos tenés un don tremendo de parte de Dios. ¿Cómo el pastor no se dio cuenta? ¿Pasa? Yo tuve una experiencia en el año 87. Vino una persona que ya sabíamos cómo estaba caminando. Era el profeta. Y un día me lo cruzo en la calle. Me trajo una palabra profética. Hermano, yo quiero hablarle de parte de Dios. Mire, así, se le paraban los pelos del brazo. De la presencia de Dios, ¿no? Bueno, decía él. Me dice, usted era más joven que ahora, obviamente. Era un joven, más joven que ahora. Y bueno, yo había salido de los conjuntos y eso, había dejado todo eso. Cuando el Señor me llamó, me convertí. Dios hizo una obra en mi vida, empecé a servir a Dios en la música. Y en donde hacía falta era el hombre orquesta también junto con el pastor. Y este hombre me empezó a halagar y me empezó a adular. Y que Dios tenía un ministerio grande para mi vida. Y que obviamente no era en el lugar donde estaba en el cual iba a recibir el ministerio. ¿No? Le dije, bueno, hermano, le digo, quédese tranquilo. Que si esto es de parte de Dios se va a cumplir. Pero si no es de Dios, igual yo estoy sirviendo a Dios. Bueno, hay gente que te va a venir a llenar la cabeza, te va a poner allá arriba, pero con el único fin de sacarte algo. Con el único fin de usar tu vida. Y entonces, ¿qué es lo primero que te hacen creer? De que vos sos el súper creyente, el súper tipo, la súper mujer. Y yo quiero decirles algo, no solamente estas personas, y lo leemos en las epístolas, no solamente quieren utilizar tu vida, quieren utilizar tu cuerpo también. Ojo, porque hay muy malas intenciones en los corazones de los falsos hermanos. El que tiene oídos para oír, oiga. Ojo, cuidado. Cuidado. Y entonces quiero que veamos al menos en estos minutos que nos quedan dos cuestiones acerca de lo que somos. Porque tampoco quiero hacer una apología, una defensa de la pobreza, de la miseria, de que el creyente tiene que ser un pobre, desgraciado, tirado. No estamos hablando de eso. Aunque en el principio de la iglesia hay gente que pensaba que mientras más pobre, mientras más desgraciado, era más espiritual. En el principio y ahora también hay gente que, bueno. Vamos a ver dos cuestiones. La primera está en el capítulo 4, versículo 7. Claro, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, donde Pablo les habla y les dice, en todo ese contexto de adulación que estaban sufriendo, que es más, se creían tan grandes y ellos veían tan grandes a estos falsos maestros que a Pablo lo habían dejado chiquito así.
¿Cuántas personas que lamentablemente que porque conocen de pronto un poquito de la Escritura, ya piensan que saben más que el pastor, más que el hermano que enseña, ya saben más que todo, aprendieron 3 versículos y ya, a mí no me manda nadie, yo también conozco la Biblia. Bueno, muchas veces las personas están así, conocen un poquito de Biblia y a mí nadie me va a decir nada. Yo quiero decirles algo, porque esto ha venido desde un principio. A pesar de que hace casi 40 años que conozco al Señor y que vengo sirviendo y que ahora estamos con el tema del instituto y una serie de cosas, yo tengo mi pastor. Y yo creo que el hermano Ariel también va a coincidir. A pesar de que hoy tenemos una responsabilidad y podemos estar por ahí compartiendo una enseñanza, un pensamiento, tenemos nuestro pastor. ¿Por qué? Porque está escrito, no solamente porque está escrito, porque lo necesitamos. Yo necesito que a veces el pastor venga y me diga, mira, hay algún temita que quiero que veamos. ¿Cómo estás mirando este texto bíblico? A ver, y yo lo estoy mirando así. ¿Y usted, pastor, cómo lo está mirando? Y yo lo estoy mirando de esta otra manera. Bueno, vamos a tomar un mate, a ver qué parte me perdí que yo no me di cuenta. Todos necesitamos ser ministrados. Los falsos pastores no se sujetan a nadie, no le rinden cuenta a nadie. Es más, hasta nuestro mismo pastor, ¿cuántas veces nos ha comentado que él también está en contacto con otros pastores? Porque nadie puede decir, yo no necesito un consejo. Nadie se la sabe toda. Siempre hay hermanos que en algún campo de las Escrituras van un poquito más adelante que nosotros. Y ya han entendido, han experimentado, han visto cosas que por ahí nosotros en esa área al menos no la hemos experimentado. Entonces, qué importante es estar sujetos. Usted fíjese que cuando hablamos de la iglesia primitiva, los apóstoles estaban sujetos a la iglesia. Los apóstoles modernos de ahora tienen a la iglesia como abajo del zapato. Ellos mandan, ellos dirigen, haga, deje de hacer. Pero en la iglesia primitiva, en la iglesia del Señor, no es así. Están todos sujetos los unos a los otros. Pero para que eso funcione, hay que hacerle creer a la gente que la gente es súper. Entonces Pablo, en todo ese contexto, les dice, hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos, en vasijas de barro. Nosotros somos esas vasijas. ¿Qué es una vasija de barro? Una vasija de barro es algo que es muy temporal, que en cualquier momento se echa a perder, en cualquier momento se puede golpear, se puede caer, se quiebra y no sirve más, se terminó. Pablo está hablando de lo temporal, de lo finito que somos. Él dice, ustedes le han hecho creer de que son Superman un poco más y la Mujer Maravilla, pero no. Somos simples hombres y mujeres de barro, en el cual Dios ha depositado un tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del Evangelio, el tesoro de Cristo. Entonces, cuando la gente ve al creyente y ve los dones y ve las manifestaciones,
no somos nosotros, es el Señor. Porque si Dios saca su gracia de nuestra vida, no somos nada. Estamos muertos, iglesia. Y Pablo les empieza a decir, ustedes se la han creído. Y cuando el hombre se la cree, ya el hombre se empieza a creer que es... Allí empezaron creyéndose que ya eran más que Pablo, que eran superiores que Pablo. Que Pablo, bueno, listo, gracias por traer el mensaje, pero ahora somos nosotros. Acá mandamos nosotros. Acá ya hemos sido profetizados, han decretado, declarado, etc. Y Pablo le dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Que estamos en apuros, mas no desesperados. Que estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Que quizás algunas veces nos toque estar derribados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque aquel que venció la muerte vive en tu vida. Entonces, iglesia, considerémonos, amén, en esta mañana. El problema es cuando el hombre, en vez de autopercibirse como un vaso de barro, se autopercibe como un vaso de plata, de oro, y piensa de que es muy importante. ¿Alguien puede leer el capítulo 5, versículo 1? ¿Qué está diciendo Pablo? Que si este tabernáculo, ¿qué es un tabernáculo? Una carpa. Una simple carpa. Somos un simple vaso de barro. Somos una carpa. Estamos expuestos, iglesia. Y quiero que el Señor me ayude para compartir esto último. Esta carpa, este tabernáculo se va a deshacer. Y quiero que no lo pierda de vista. Porque la muerte en el creyente es una realidad. La muerte en el creyente es un paso hacia la eternidad con Cristo. No tenga temor de morir. No nos entristezcamos en demasía. Pablo escribiendo dice, no somos como los demás que no tienen esperanza. Hay un edificio, hay un cuerpo glorificado que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pablo le dice a los corintios, lo de aquí es pasajero. No somos ni vasos de plata ni de oro, ni tampoco somos un gran edificio. No, somos un tabernáculo, somos una carpa. ¿Qué quiere decir? De que somos instantes. Somos instantes en esta vida, iglesia. Hay un texto, a ver, en Primera de Samuel 14:14, a ver si alguien lo encuentra. Que primero quiero ver si es el texto. Primera de Samuel 14, ¿hay? Ajá, segunda de Samuel, perdón, a ver.
14:14. Ahí está. Léalo, por favor. Somos como aguas derramadas que no pueden volver a juntarse. El apóstol decía que el morir es ganancia. El apóstol decía, porque cuando estoy presente aquí, mientras yo estoy aquí con ustedes, estoy ausente de la presencia del Señor. Y él tenía esa lucha porque él quería estar con el Señor, pero también quería seguir sirviendo al Señor aquí, sirviendo a la iglesia. Somos pasajeros. Por eso qué bueno que podamos aprovechar bien el tiempo. Qué bueno, iglesia, que no dejemos pasar una oportunidad para servir al Señor, para servir a los hermanos. Hace muchos años, como le comentaba al pastor, yo también sufrí una parálisis facial. Y sabe que cuando pasé por esos momentos, tuve un sentimiento de paz. Porque yo era el cantante de la iglesia. En aquel tiempo, cuando se hacía campañas, ¿cuántos trabajaron en campañas? ¿Cuánto duraba una campaña? A ver. 7, 15, 21 días, 40 días, un mes, sí. Y era dale todos los días. Y si llovía, y bueno, hay que predicar igual, ¿no? Y si hacía frío, si hacía calor. Y yo cuando me tocó pasar, tuve paz. ¿Sabe por qué tuve paz? Porque cuando mis mejores años, mis años más fuertes, mis años de juventud, los di para el servicio de la obra de Dios. Muchos dicen, no, cuando me jubile. Primero que no sabes si te vas a jubilar. Por ahí justo cuando te vas a jubilar, que el Señor nos ayude, amén. No, ahora cuando los chicos crezcan y se vayan, voy a tomar un compromiso. Serví a Dios ahora. Dale tu mejor fuerza, dale tus mejores años. Dale lo mejor al maestro. No te vas a arrepentir. Cuando llegue el tiempo que tengas que peinar canas o cuando ni canas tengas para peinar, vas a mirar hacia atrás y vas a sentir paz, satisfacción, porque tuviste una vida sirviendo a Dios. Y quizás el servir a Dios te llevó a tener por ahí una vida un poquito más apretada. Quizás te llevó a tener una vida con menos lujos, con menos viajes, con menos gustos. Pero qué bueno es tener una vida al servicio de Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, iglesia. Así que en esta mañana podamos escuchar las advertencias de Dios. Él nos dice, ¿cuántos quieren ver días buenos, días de bendición? ¿Y qué dice la Escritura? El que quiera ver días buenos, bueno, tápese un poco la boca, deje de hablar del hermano o de la hermana, deje un poquito el WhatsApp, el Facebook, deje de pasar a los hermanos. ¿Cómo predicó el hermano? ¿Vos lo viste? ¿Sabe lo que es esto, no? El espiedo. Yo que lo pone al pollo ahí en el espiedo,
lo ponen mínimo y lo entra a cocinar. Ahí entró el pastor, el músico, el portero. Che, ¿viste cómo se...? No, hermano, ya dejemos esas cosas. El que quiere ver días buenos, deje de hablar engaño. Y cuando hablamos engaño, cuando empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, que a Dios no le agradan, que a veces, si hay alguna situación, a veces es mejor tener una charla, es mejor orar. Mire, yo he escuchado eso. Ángel, te cuento algo, pero te lo cuento a vos nomás. No sabés lo que pasó con Ariel. Pará que voy a poner la pava. No, ya no andamos en eso, ¿no? Bueno, nadie mirando a nadie. Pero que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Estamos de paso. Muchas veces cuando perdemos un ser querido, ahí nos damos cuenta que somos un suspiro en la eternidad. Estamos de paso. Este es el momento de servir. Este es el momento de exaltar a Dios en nuestra vida. Este es el momento de empezar a tomar decisiones de que voy a poner a Jesús en el primer lugar. Y termino con la pregunta del principio. ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué sos creyente? Cuando encuentres la respuesta, cuando lleguen las adversidades de la vida, que te quieran tirar para atrás, que te quieran aplastar, pero vos tengas esa respuesta del por qué, no va a haber nada que te vaya a detener. No va a haber nada que te vaya a frenar. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Yo sé por qué y yo sé a quién he creído. Y que en mi vida, que en mi realidad no son los que dicen las circunstancias, es lo que Dios dice. Aunque me digan de todo, fracasado, no me interesa. Yo no soy lo que la gente dice. Yo soy lo que Dios dice. Quizás mis emociones aún me pueden engañar. Por eso mi confianza tiene que estar en esta palabra, en lo que Dios dice. ¿Sabe que había un hombre a quien el rey le había perdonado la vida? Era el rey del otro imperio. Y dice que cuando llegó el profeta, llegó el profeta y de pronto se escuchaban las vacas, los chanchitos, se escuchaba todo el griterío, ¿no? Alguien dijo, alto asado. Y había una persona, y esta persona estaba contenta, estaba feliz, porque se le había perdonado la vida. Y sentía que estaba bien. Pero una cosa era lo que él sentía y otra cosa era lo que Dios había dicho. ¿Y qué es lo que Dios había dicho? Dios le dijo a Saúl, anda y matalos a todos, empezando por el rey y terminando por el último. Matá la hacienda, las vacas, matá todo. Bueno, ya sabemos que él obedeció a media y le perdonó la vida al rey. Él, ¿cómo se sentía este rey? Aliviado, bendecido. En victoria, diría algún pentecostal. Pero lo que él no sabía es que la palabra de Dios lo había sentenciado. Y por más que él se sentía bien, estaba todo mal. ¿Qué quiero decirle? De que muchas veces esto sucede a la inversa. Muchas veces sentimos que está todo mal. Que estamos en el peor momento de nuestra vida. Que estamos en el peor momento aún como congregación, porque pasan cosas. Damos gracias a Dios de que acá estamos bien, pero hay lugares que están pasando cosas tremendas.
Pero una cosa es lo que nosotros sentimos, porque muchas veces cuando pensamos que estamos en lo peor, es cuando Dios está trabajando con tu corazón y con mi corazón. Estamos allí en sus manos, pero no lo percibimos, no nos damos cuenta, pero estamos en las manos de Dios. No somos lo que nos dictan las circunstancias, somos lo que Dios dice. Póngase de pie en esta mañana. No deje que nadie le coma el oído. No, ojo con los aduladores. Ojo con aquellos que te quieren levantar hasta allá arriba porque seguro que alguna mala intención debe haber por allí. Y que el Señor nos ayude, hermano. Yo creo que muchos hemos pasado por esa experiencia y otros, si no la pasaste, seguramente la vas a pasar. Y obviamente cuando digas, no, un momentito, acá nosotros somos vasos de barro, bueno, ahí se va a sacar la careta y ahí vas a conocer al demonio en persona, hermano. Porque mientras vos le decís que sí, a esta gente, sos el número uno. El día que le dijiste algo que no, chao, se acabó. Pero el hombre de Dios, cuando el hombre de Dios predica, enseña muchas veces, se le dice que no. Pero el hombre de Dios no se enoja. El hombre de Dios sigue con paciencia enseñando, aconsejando. Y quiero culminar con algo, de que no existe el siervo de Dios maltratador. No existe el siervo de Dios que abusa. No existe el siervo de Dios que se pone por sobre los hermanos. Ese no es un siervo, es cualquier cosa menos un siervo de Dios. Aunque tenga una credencial gigante, aunque de pronto pueda tener un lugar gigante con un montón de personas congregándose, no es un siervo de Dios. El siervo de Dios, al igual que Pablo, es alguien que se humilla. Es alguien que es sufrido porque el maestro ha sufrido. Es alguien que, como dice otro texto por allí, está dispuesto a soportarlo todo por causa de los escogidos. ¿Y usted qué está dispuesto a soportar por causa de los escogidos? ¿Está dispuesto a soportar vituperio, maltrato, soledad, desprecio, calumnia, difamaciones? El apóstol estuvo dispuesto a soportarlo todo. Así que el Señor nos ayude y no nos olvidemos que somos vasos de barro y que este cuerpo es simplemente una tienda que se va a deshacer en cualquier momento, pero tenemos un edificio en la eternidad y a su nombre.